No me pasa por la mente que un presidente, y recuerdo, fue el 3 de diciembre del año 2007, el presidente se encontraba en un viaje de oficial en Brasil y se habían tomado unas medidas. Por favor, ayúdenos, yo quiero apelar a la comprensión de los bancos, así decía la exministra de Economía también. ¿Y en qué país se ha visto eso? Mirá, en Estados Unidos también se cometen ese tipo de abusos y se está legislando precisamente con el uso Eso de la tarjeta de aparentemente crédito. fue el detonante de la situación en Estados Unidos, la falta de regulación o la falta de supervisión. Definitivamente, y digamos que lo doloroso para aquellos que creemos en la economía de mercado es que esto vino a dar al traste con una etapa de prosperidad, ¿verdad? Por la irresponsabilidad de un gobierno que se originan, digamos, en la época de Carter especialmente de Reagan, cuando él hablaba de la magia del mercado. Deshizo, prácticamente retiró toda expresión de regulación y las consecuencias de que entramos en una crisis económica y financiera global con solo antecedente de la Gran Depresión de los años 30. A nosotros, como decía Santiago, en noviembre, creo que fue el último intercambio que tuvimos con Chanti, bueno, él decía que por ahí por abril se iban, de veras, como que Santiago tuviera una bola de cristal, pero lo asociaba también con sus criterios políticos que maneja, que como ahí estaba en efervescencia la campaña electoral, no salían a la superficie muchos de estos problemas. Mira, esto de la regulación de las tarjetas de crédito tampoco es un problema nuevo. Es decir, este problema, si no recuerdo mal, es algo que se viene planteando en la Asamblea Legislativa de hace 10 años y no se pudo avanzar porque indudablemente los intereses creados ahí en el sector son realmente relevantes. Y tú lo ves, mira, hay expresiones externas que constituyen una evidencia empírica que la situación de los salvajes en general se está complicando. Aquí siempre se ha visto como una forma de expresión de progreso la cantidad de vehículos que circulan. Y insistentemente hemos hablado de esos que son realmente que defienden el neoliberalismo a ultranza. Miren la economía y cómo está progresando. Tú ves, quizás vas a un parqueo, tú ves dos fenómenos, o lo ves atomizado de vehículos de esos de todo terreno, o lo ves atomizado de vehículos que tienen en los vídeos que se están vendiendo. Y ese fenómeno lo vas a seguir observando con mayor intensidad. Gente que tenía quizás dos vehículos, se está deshaciendo de uno, o a lo mejor se está quedando sin nada. El problema es que no tiene opción en el transporte público tampoco, porque eso tiene otras complicaciones, ¿no? Así es que el problema creo que es serio, no es para quedarse de brazos cruzados. Había que tratar de ser imaginativo, porque aquí hay también inteligencia que bien aprovechada, es decir, con fines de bien común podía ser, digamos, darle algunas luces al futuro gobierno. Y yo no quisiera pensar que una vez que se abran realmente las cuentas que tiene que entregar el gobierno del presidente Saca, no nos encontremos con un problema todavía mayor. ¿A qué te refieres, por ejemplo? Las cuentas fiscales, por ejemplo. En eso a mí me ha llamado la atención a raíz de la última visita del presidente electo y su principal grupo de asesores a organismos internacionales que le dieron cifras sobre déficit fiscal, que las mismas autoridades del gobierno dicen que estaban esperando eso, precisamente esa información, porque ellos no la tenían. ¿Cómo va a ser posible que un Ministerio de Hacienda, una Secretaría Técnica de la Presidencia no sabe cuánto es el hueco fiscal? Entonces, tal vez los criterios de medición pueden cambiar, pero no así el hecho de que las arcas del Estado están realmente complicadas. Bueno, tengo un correo, a ver, para darle paso al comentario de Santiago Ruiz. Buenos días a todos. Dice, las empresas que hemos caído en problemas es por varias razones. Han bajado ventas y los pagos no se reciben en el mismo tiempo con quienes nos deben, dice. Además, son muchos negocios que se han establecido con tarjetas de crédito y que por los altos cargos e intereses normales por mora y penalización crecen vertiginosamente, dice, y es aquí donde el gobierno puede actuar y regular esto. Cuando solicitamos refinanciamiento les piden garantías que no se les puede cumplir y la arbitrariedad de las instituciones financieras que nadie los frena, dice, y nos cargan todo lo que se les ocurre y es legal según ellos. Cuando nos dieron las tarjetas no nos pidieron garantías y ahora que queremos unificar cuotas nos piden de todo, dice Santiago. Sí. Bueno, en primer lugar quería comentar una pregunta que tú hacías antes del corte, que se refiere a la crisis. Bueno, en primer lugar, la crisis no ha pasado.
la crisis se profundizará durante los próximos 2 o 3 meses, efecto de una situación que se dio a fines del mes de marzo en los Estados Unidos, en que se presentó otra caída similar y quizás más profunda que la de noviembre del año pasado. Si la economía de Estados Unidos entrara en un periodo de recuperación a partir de este mes, entonces nosotros vendríamos recuperando nuestra situación a principios del próximo año, ¿no? Pero yo creo que la situación no es tan favorable en los Estados Unidos, que la recuperación va a ser muy lenta y que la crisis económica en El Salvador la vamos a empezar a superar hasta mediados del próximo año. Y esta ola, pero así Santiago, para graficarlo de esta manera, esta ola que se generó en Estados Unidos no ha llegado todavía o nos está llegando la primera punta de esa ola realmente. Está llegando la primera parte de la ola mayor, digamos, la disminución de las remesas familiares reales se va a producir ahora en el mes de junio, julio, pero va a continuar agosto, septiembre, etcétera, para que recuperen las remesas familiares. Va a pasar mucho tiempo, por eso decía yo hasta el próximo año, pero quería relacionar esto con una situación de tipo político. O sea, el problema de la falta de regulación de tarjetas de crédito, el libertinaje en que se cayó en los últimos años desde el punto de vista de algunas empresas privadas, lo que se podía llamar la aplicación de la estrategia neoliberal, fue derrotada en las urnas en las últimas elecciones. O sea, la mayoría de la población dijeron: no queremos continuar con el neoliberalismo. Sin embargo, digamos, en las pláticas que ha tenido el presidente Mauricio Funes, presidente electo, con la empresa privada quiere negociar que se continúe aplicando la política neoliberal, que se continúe con este liberalismo, con esta falta de regulación. ¿A que no habría cambios? Así es. Entonces, por supuesto de que esa situación no ha avanzado significativamente, porque la empresa privada no acepta de que en este país la mayoría de la población ya no quiere continuar con ese sistema, que quiere un sistema capitalista sano, que quiere un sistema capitalista responsable, que quiere un sistema capitalista donde se ponga al servicio de la nación. Y este punto tiene que ver con lo que se hablaba de las prácticas empresariales abusivas que tienen que evitarse, ¿verdad? Y lo que planteaba Vidal, o sea, existe una magia del mercado. El mercado tiene y puede hacer mucho, digamos, para favorecer a la mayoría de la población, pero ese mercado tiene que actuar correctamente. Ok, ¿con Héctor? Bueno, yo no sé a qué se refiere Santiago cuando dice que es la reacción de los empresarios. Lo que yo puedo, digamos, compartir con los televidentes es que una reunión que hubo el jueves de la semana pasada, o antepasada, con el presidente electo, en primer lugar fue, digamos, considerado por las partes como simple y llanamente productiva, porque recuerdas que había anteriormente, digamos, un escenario de complicación, de poca confianza, ¿no? Poca confianza. Lo que el presidente electo decía, hay que tener que desterrar esos conceptos preconcebidos. Allí no me di cuenta yo que la empresa privada estuviera reivindicando formas de comportamiento, de actitud del gobierno que insinuaran una permisividad. Creo que los empresarios procesan la idea de que el país, en primer lugar, ha pasado a una nueva etapa de su desarrollo político, pero al mismo tiempo está consciente y respalda totalmente el mensaje a la unidad que ha hecho don Mauricio Funes. Y eso va aparejado del convencimiento de los propios empresarios de que la situación económica del país es delicada. Hubo expresiones, y yo no tengo ninguna reserva para decirlo, porque eso ya se divulgó por otros medios de comunicación, de la petición que le hizo un expresidente de ANEC, con el cual a mí me tocó trabajar al principio de los años 90, de que había que exigir mayor transparencia en la información del sector público.
porque aquí hablando de ese tema, que se alude mucho, pero a veces no se procesa lo suficiente, mira, aquí van desde cifras fiscales, empleo, crecimiento, tasas de interés, que eso sí lo puede validar uno, porque la superintendencia puede dar una tasa de referencia del 9%, la tasa pasiva promedio, pero cuando se vean las mismas publicaciones, ve las publicaciones que hace la misma superintendencia, señala que la tasa nominal es de 15, que la tasa efectiva llega a 25, y en una economía dolarizada eso, te digo, que no se vale. Pues.